que lo que vimos es que en todos los sistemas lineales, en esta parte, teníamos que el retrato fases son nodos inestables, ¿no? Son cosas así. Nodos inestables. El equilibrio es un nodo inestable. Aquí, en los conjuntos límites, obviamente los conjuntos límites positivos es el vacío. Los conjuntos límites negativos, o sea, los omega límites es vacío, y aquí el conjunto alfa límite es el cero, ¿verdad? Y aquí es un nodo impropio, ¿verdad? Que pueden ser cosas que van así, como haces que salen, o puede ser de plano una cosa que viene como una S, en la que entran aquí, así salen de este lado y entran por acá, ¿no? Entonces, y aquí vienen los valores propios, digamos, en esta parte de nuestro diagrama de bifurcación, pues aquí son los focos, foco inestable y un centro. Ajá. Entonces, en toda esta región del plano, los conjuntos límites positivos es el vacío, y los conjuntos límites negativos es el origen, ¿no? Estamos en los sistemas lineales. Luego, cuando ya nos pasamos, aquí tenemos centros. ¿Qué va a suceder aquí? Pues que los conjuntos límites positivos y negativos van a estar formados por un centro, ¿verdad? Por una vecindad, con centro en un punto X0, ¿verdad? En el origen, y un cierto radio R, ¿no? Aquí van a ser centros. O sea, coinciden, son órbitas periódicas. Ajá. Después, si nos venimos para acá, entonces el conjunto límite positivo ya se convierte en el cero. Aquí es el delta. Aquí todos en esta región el conjunto límite es cero, y el conjunto límite negativo ya se vuelve vacío para cualquier punto que nosotros tomemos, ¿no? Y ahora, en la parte de abajo, aquí también, en toda esta región, el conjunto límite es el cero. El conjunto límite negativo es el vacío, en esta región. Y aquí abajo, pues hay de los dos, porque lo que tenemos aquí son los conjuntos silla, en la parte de abajo. Hay una parte, dependiendo si estamos en un punto en la variedad central, aquí tenemos una variedad estable y una variedad inestable. Aquí. Una variedad inestable. Entonces, si estás en este cuadrante, los conjuntos límites positivo y negativo es el vacío, ¿no? Aquí también en este cuadrante, tanto el límite positivo como el negativo es vacío. Y aquí, en este punto, pues el conjunto límite positivo es vacío, pero el conjunto límite negativo es el origen, ¿verdad? O sea, aquí para pegarle los conjuntos límites no es fácil, ¿verdad? Porque por un lado, en los cuadrantes, uno de ellos los dos son vacíos, y solamente en la variedad central, en la variedad estable, tenemos que los conjuntos límites son vacíos. Uno es, por ejemplo, aquí en la variedad inestable, el conjunto omega límite es el cero, y aquí, en este punto, el conjunto límite positivo es el cero. Aquí el conjunto límite negativo es
el vacío. Ajá. Ok, bueno. Entonces, al sistema lineal se le va de aquí, prácticamente de aquí viene mucha teoría, ¿verdad? Para los sistemas no lineales. Entonces, un punto de equilibrio que tenga los valores propios con parte real diferente de cero, se les llama hiperbólicos. Se les llama puntos hiperbólicos. Ajá. Y entonces, un centro para un sistema lineal no es lo mismo que un centro para el sistema lineal, pero sí en algún sentido pueden ser topológicamente equivalentes. O un nodo impropio, ¿verdad? Un nodo impropio o un nodo que es propio. El nodo es propio si cae en estas dos regiones y es impropio si cae exactamente sobre la parábola. Los focos están encima de la parábola. El lado derecho es inestable y el lado derecho es estable. Y exactamente en el eje están los centros. ¿Sí? Se encuentran los centros. Y por abajo pues tenemos los conjuntos silla, ¿verdad? Y aquí en esta parte ocurren sistemas completamente degenerados, ¿no? Que tienen raíz doble igual a 0. Entonces, generalmente aquí tenemos una infinidad de puntos de equilibrio, ¿no? Aquí, en esta región, inestables. En esta parte, ¿no? Cuando tienes que la traza es distinta de 0, pero el determinante 0. Y aquí en esta región tienes también una infinidad de puntos de equilibrio. ¿Sí? Toda una recta de puntos de equilibrio. Ajá. Entonces aquí los gamas son puntos. Digo, los alfa límites son puntos y los omega límites, por ejemplo, el alfa límite aquí es el 0, los omega límites son vacíos. Aquí se invierten los papeles, los alfa límites son vacíos y los omega límites son negativos, ¿no? Y aquí, y exactamente en el 0, ¿qué va a pasar en el 0? En el 0 es cuando tienes un sistema en el cual los dos valores propios son 0. O sea, todo el plano, digamos, son puntos de equilibrio, ¿no? Entonces ahí los omegas son iguales a sí mismo y a un punto, ¿no? Entonces tenemos clasificados en el sistema lineal ahí los conjuntos omegas límites, ¿vale? Entonces, lo que se hace en esta parte es una definición precisa para sistemas no lineales, ¿sí? De lo que son los puntos de equilibrio, ¿verdad? Para los sistemas no lineales se trata de definir lo que es un centro, lo que es o sea, lo que es un nodo estable, nodo impropio, lo que es un foco, lo que es un centro, lo que es una silla, pero para sistemas no lineales, ¿ok? Eso es lo que se trata. Entonces, ¿qué se hace? Pues se considera un sistema plano, no lineal. Ajá. Un sistema plano no lineal como este. Vamos a escribirlo aquí. Un sistema plano no lineal. Vamos a poner aquí. Y vamos a ver a esa parte a nivel local.
Se considera un sistema X punto. Consideramos un sistema. Consideramos el sistema X punto igual a P por X, Y. Y X punto, Y punto, igual a Q por X, Y. Consideramos ese sistema. ¿Sí? Y ¿qué pasa si nosotros linealizamos este sistema? Bueno, como un sistema en el plano, pues de forma vectorial. Este es un campo vectorial X, Y, ¿verdad? X, Y. ¿Sí? Y esta le podríamos llamar F de X, Y. F de X, Y, ¿no? Es un campo vectorial. Ajá. ¿Sí? Y entonces, ajá, vamos a hacer una definición precisa y geométrica. Ajá. Vamos a hacer hacemos una definición precisa para ir de acuerdo al PERCO, se le llama sistema 3. Lo que significa tres cosas. Ajá. Lo que es un centro, vamos a decir por lo que es un centro. Lo que quiere decir centro, ¿verdad? Aquí. 1, 2. Lo que quiere decir foco estable o inestable. Lo que quiere decir centro foco. Centro foco 3. Lo que significa foco estable o inestable. O inestable. Lo que quiere decir nodo. Ajá. Lo que es un nodo estable o inestable. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se ve, profe. Sí. 5, lo que es una silla topológica. Ajá. Lo que es una silla en un sistema lineal, pues sí se sabe que es una silla. Ajá. Lo que es un nodo estable o inestable también lo tenemos en un sistema lineal. Un foco estable o inestable ya lo tenemos, pero esta no existe, ¿verdad? Lo que es un centro, pues sí, pero lo que es un centro, lo que es un centro en un sistema lineal, pues son cuando tienes aquí los centros así, ¿no? Cosas así. Esta definición no existe. Cuando tienes un foco estable, pues tienes un punto y vienes así, ¿no? Y si es inestable, pues vas a tener una situación así, ¿no? Un foco inestable. Ajá. Un nodo estable o inestable, nodo propio, pues cuando nosotros dibujamos una dirección, entramos por un lado y salimos por el otro, ¿no? Así. Y tienes aquí más, es un nodo propio, nodo bueno, nodo impropio, inestable. Y un nodo que es así, total nodo, es cuando tienes cosas así, ¿no? Nodo estable. Nodo estable.
no inestable cuando las flechas van hacia arriba. Y una silla pues está caracterizada porque tienes una variedad estable, otra inestable. Entonces tienes cosas así. Entonces, se quiere hacer preciso en esta parte para un sistema no lineal. ¿Cómo se llaman estos objetos que tenemos aquí? Les digo, aquí vamos, sí, les digo, vamos a tener esas tres principales puntos de equilibrio. Tres puntos de equilibrio. Entonces eso es lo que tenemos en esa parte. Ok. Ahora, para definir esto y probar algunos teoremas, algunos cuantos teoremas. Vamos a... Para probar algunos cuantos teoremas. Profe, ¿le puede subir un poquito antes de que le cambie, por favor? Sí. Gracias. Ok. Gracias, profesor, ya está. Ya, acabó. Vamos a ver qué dicen las definiciones. Bueno, pero antes, algo que va a ser muy útil, siempre para sistemas en el plano, es la siguiente cosa. ¿Ya me puedo mover? Por mí ya, profe. Sí, listo, profesor. Lo que vamos a hacer de aquí hasta la semana 11 es sesiones y ustedes van haciendo algún ejercicio, no, o sea, yo les voy a poner ahí que SU, semanal, tal, pero en realidad pocos ejercicios. Alguno le llamaré parcial 2, alguno. La idea es cubrir todo el programa, ¿no? Y no nos vayamos a quedar así, pero ustedes también vayan leyendo lo que yo les voy diciendo. Y con eso ya estaremos del otro lado, ¿vale? Entonces, solamente vayan haciendo los ejercicios y vayan siguiendo las lecturas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Posiblemente usemos la semana 12 en lugar de hacer que global y eso, ¿no? Pero ustedes sigan leyendo, ¿no? ¿Estamos? Para estar del otro lado. Solamente cumplan con eso. Para no dejar el curso que no se entienda de lo que se trató. Pero también es importante ver las cosas con cierto detalle para que no se vea que está todo oscuro. No sé qué les parezca. Sí, profe, por mí está bien. Bueno, pues entonces, cuando nosotros tenemos los sistemas en el plano, de aquí ya siguiendo el plano ya los extendemos a coordenadas cilíndricas, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos, si estamos en el plano XY, están de acuerdo conmigo que X punto es algo que depende del tiempo. Entonces quiere decir que esta derivada, esta razón de cambio, es como que un movimiento a lo largo del eje de las X, ¿no? Si X punto es positiva,
quiere decir que estamos creciendo en el eje horizontal. Y si X punto es negativa, quiere decir que nos estamos regresando. Entonces son movimientos sobre el eje X. Y Y punto significa que tenemos Q de X, Y, que es una ley mediante la cual nos movemos hacia arriba o hacia abajo del eje de las Y, ¿verdad? Eso quiere decir la derivada, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos una combinación de los dos movimientos, pues tenemos un campo de direcciones hacia donde nos movemos. Ajá. Y luego, pues, resulta conveniente introducir otro tipo de coordenadas, ajá, que es las coordenadas polares. Y si estamos en un punto X, Y, pues hay una distancia del origen al punto X, hay un radio vector que está medido por R, ¿verdad? Por lo tanto, la coordenada X de T está dado por ese radio, por las funciones trigonométricas, por el coseno de T. Y de T es igual a R seno de teta de T. Entonces, cuando nosotros derivamos, ¿sí? Ajá, cuando nosotros derivamos, bueno, X cuadrada más Y cuadrada es igual a R, ¿verdad? R al cuadrado. Y como esto está dado implícitamente, pues entonces aquí sería 2X por X punto más 2Y por Y punto igual a 2R por R punto. Ajá. Entonces, el 2 se cancela y nos queda R por R punto es igual a X por X punto más Y por Y punto. O sea, así podemos nosotros transformar de coordenadas polares, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, utilizando esta fórmula, ¿no? Esta relación. Esta relación es importante, ¿no? Uh-huh. Luego, cuando nosotros saber el radio así más o menos crece, R por R punto es igual a esto, en coordenadas cartesianas. ¿Puede bajar un poquitito la cámara, profe? Así es como crece, ¿verdad? En coordenadas cartesianas. Ok. Ahora, nosotros tenemos que X de T es igual a R coseno de teta. Ajá. ¿Y cuánto vale X punto? Bueno, de esta misma relación tenemos que X de T, Y de T, es R seno de teta, lo teníamos ahí arriba.
Ahora, aquí R por R punto, pues es igual a X, pero X es igual a R coseno de teta. X, y X punto es P de X, Y. Ajá. Eso es lo que vale. Estamos sustituyendo X punto por P de X, Y, más Y, que vale R seno de teta, por Q de X, Y, ¿verdad? Entonces esta ecuación pues queda R por R punto es igual a R coseno de teta por P de R coseno de teta, R seno de teta, más R seno de teta por Q de R coseno de teta, R seno de teta. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que la R se cancela. Por lo tanto, R punto nos queda pues el coseno de teta multiplicado por P R coseno de teta, R seno de teta. R es positiva siempre, más seno de teta por Q de R coseno de teta, R seno de teta. Así nos queda. Así. Esa es R punto en términos de coordenadas polares, ¿no? Eso es R punto. Entonces, ¿qué función tiene el R punto? Geométricamente. ¿Sí? Si nosotros no cambiamos el ángulo, si nosotros no cambiamos el ángulo, aquí tienen ustedes la distancia a un punto y esto es R, ¿no? Depende de T. R punto de T positivo significa alejamiento, ¿verdad? Del origen con respecto al origen. R punto igual a 0. Quiere decir que nos mantenemos, los puntos se mantienen a la misma distancia. Del origen, con respecto al origen, ¿verdad? Al origen. O sea, esta parte, ¿verdad? O sea, si yo no cambio el ángulo y R punto es positivo, es como un haz que se aleja sobre una recta, ¿verdad? Si no cambio el ángulo. ¿Sí? Yo me alejo del origen en una sola dirección, si el ángulo es constante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso significa R punto positiva. ¿Sí? Yo me voy sobre una... Si el ángulo es fijo, pues yo me voy con ese ángulo y me voy alejando del origen. ¿Estamos o no? Entonces, la trayectoria que sigue algo cuyo R punto es positivo es un alejamiento del origen en un rayo, si el ángulo es constante. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Ajá. ¿Y si el radio es 0, qué significaría? Si el radio es 0, si R punto es 0, ¿qué significa? Que el radio se mantiene constante, ¿no? Con respecto al origen.
que el radio se mantiene constante. Y si el ángulo cambia, o sea, si el radio es cero y el ángulo no cambia, y el ángulo se mantiene, si yo estoy ahí, pues ese punto ahí se queda, no se mueve. Si el ángulo no cambia, ahí me quedo, ni para adelante ni para atrás. ¿Sale? Eso quiere decir que R punto es cero. Pero si el ángulo tiene cierta libertad, entonces yo voy a formar un círculo, ¿no? Si me muevo en el sentido levógiro, por ejemplo, formo un círculo, ¿no? ¿Estamos? Pero si el ángulo se mueve entre 0 y 90 grados, pues voy a estar formando un arco, ¿no? Aquí. Sí. Con eso vamos a ver. Si R punto es positivo, voy a escribirlo aquí. Si R punto es negativo, ¿qué significa, Alonso, si R punto es negativo? Que va como invertir nada más, ¿no? La dirección, profe. Ajá, entonces aquí en este caso, el significado es que si estoy en un punto y el ángulo se mantiene constante, ¿sí? Entonces yo me voy a acercar al origen. Ángulo constante, ¿no? Así. No hemos hablado del ángulo todavía, ¿no? Entonces yo me acerco al origen. De donde esté, yo me acerco al origen. Ajá. Es acercamiento, ¿no? Aquí es un alejamiento. Ajá. Alejamiento. Aquí la divergencia del campo sería positiva, allá la divergencia sería negativa. ¿Sí? Se colapsa. En el primer caso se expande el campo vectorial y en el caso que R punto es cero, la divergencia sería cero, entonces se mantiene, es incompresible, pues si es un gas que se mueve en el plano, es incompresible, ahí se queda, no lo puedes comprimir, ¿no? Campo vectorial. ¿Puede mover la cámara a la derecha, profe? Sí, aquí a la derecha. Ahí está. Pues y esta ecuación en coordenadas polares la obtenemos así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Hugo? Sí, profe, totalmente de acuerdo. No, por irnos rápido. Pasemos de noche, ¿no? No. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto al ángulo. ¿Qué significa el ángulo? Ajá. Bueno, ustedes me dicen si ya puedo borrar esta parte del pizarrón. Por mí ya, profe. ¿Ya? Sí, por mí también, profe. Samantha, qué milagro, ¿verdad? Isela. Ok. Sí, Muy profe. bien. Ahora vamos a hablar acerca del ángulo. Voy a borrar esta parte. Acerca del ángulo. Entonces, aquí tenemos que, en el caso del ángulo, tenemos dos giros, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos dos giros. El ángulo es algo que depende del tiempo, ¿no? ¿Puedes subir la cámara? Sí, X y Y.
la velocidad angular, ¿verdad? Y el sentido positivo, así, este sentido es el levógiro. Levógiro. Y el sentido a favor de las manecillas del reloj, ese es el sentido de extrógiro. Entonces el ángulo depende de qué, del tiempo. Ajá, cuando nosotros estamos con un ángulo positivo, así, que la derivada del ángulo teta con respecto a t es positiva, ¿qué significaría? El ángulo está creciendo, ¿verdad? Si tenemos un punto aquí, significaría que el punto se mueve en esta dirección, ¿no? Estamos girando, ¿no? El punto P. ¿Por qué? Quiere decir que cada vez aumenta más el ángulo. Este es teta punto positiva. Ajá. ¿Y qué significaría teta punto igual a 0? ¿Cómo se lo imagina Samantha? Teta igual a 0. Teta punto igual a 0. ¿Cómo se lo pueden imaginar? Que teta punto sea 0. ¿Qué sería un teta punto igual a 0? Ajá. ¿Qué sería teta punto igual a 0? Si se integran, ¿qué pasaría? ¿Se integran? Si teta punto igual a 0, pues significa que el ángulo es constante, ¿verdad? O sea que no se mueve, ¿no? Si es el punto P uno solo, pues entonces ahí se quedan. Pero si el radio está cambiando, tienen esta situación, ¿no? Ujú. Una situación así. Si el teta punto es igual a 0 y el radio cambia, entonces es un rayo que emana desde el origen, ¿no? El ángulo es positivo, entonces el ángulo no cambia. Y como el radio siempre es positivo, si R punto es mayor que 0, entonces esto va saliendo, ¿no? Y si teta punto es negativo, significa que giran en torno al origen. Tienen el punto aquí P. Aquí está P y aquí está el ángulo teta inicial. Entonces se van a mover en esta dirección, ¿verdad? Se mueven en el sentido contrario, ¿no? En el sentido de estrógeno. Ajá. Entonces, el giro levógiro, aquí es teta punto positivo, giro de extrógiro, teta negativo. Ajá. Y el ángulo, el mismo, pues es teta punto igual a 0, no hay giro. ¿Estamos? Entonces, resulta que para una ecuación diferencial podemos calcular el giro. ¿Estamos? Es importante entender esto desde el inicio, ¿no?
Ok. Entonces, ustedes me dicen cuando ya pueda borrar todo esto. Por mí ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Les voy a borrar esos dibujitos. ¿No? Y vamos a poner aquí pues la tangente de teta es igual a y sobre x. Por lo tanto, teta es igual a la cotangente, ¿verdad? De y sobre x. Si nosotros derivamos, pues ya sabemos que esto es una derivación implícita. Por la derivada de esto, ¿verdad? La derivada de este cociente, que sería x cuadrada. Ajá. Entonces arriba x por y punto menos y por x punto. Entonces aquí esto se convierte en x cuadrada más y cuadrada. Y aquí siempre nos queda x por y punto. Entonces, pues que no, este es el radio al cuadrado. Entonces quiere decir que radio al cuadrado por teta punto es igual a x por y punto menos y por x punto, ¿no? Ajá. Ahora, x punto, entonces esta ecuación nos quedaría r cuadrada por teta punto es igual a r coseno de teta. Y la y es q de r coseno de teta. Ajá. R seno de teta. R seno de teta. Menos, o aquí menos r seno de teta por p por r coseno de teta. R seno de teta, ¿verdad? Entonces aquí hay una r que es factor común. La puedo cancelar con una r que se encuentra aquí. Entonces tengo que r por teta punto es igual a coseno de teta punto r teta punto es igual a coseno de teta por q de r coseno de teta r seno de teta menos seno de teta por p r coseno de teta r seno de teta. Así, ¿verdad? Nos queda otra ecuación aquí. ¿Puede bajar un poquito la cámara? Ah, nos queda otra ecuación ahí. Ahí nos queda otra ecuación. Entonces,
Bueno, ustedes me dicen si ya me paso al otro lado. Ya, profe, por mí ya. Ujú. Sí, Samantha. Cela. Sí, profesor. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a pasar hacia este lado. Entonces, aquí hicimos pues este cambio. Con el cambio de coordenadas polares tenemos que x cuadrada más y cuadrada es r al cuadrado. Y teta es igual al arco tangente de y sobre x. Con estos cambios, pues tenemos un sistema de ecuaciones en coordenadas polares, ¿verdad? Una de ellas es r punto, teta punto, r punto, o teta punto vamos a poner 1 entre r, 1 entre r por multiplicado por el coseno de teta por q de r coseno de teta, r seno de teta, menos seno de teta por seno de teta por la p, r coseno de teta, r seno de teta. ¿Sí? Y teta punto y r punto es igual a R punto es igual a, ¿dónde dejamos R punto? Ajá, es el coseno de teta. Coseno de teta por P de R coseno de teta. R seno de teta. Más seno de teta. Ajá. Por Q de R de teta. Coseno, R coseno de teta. R seno de teta. Tenemos un sistema de coordenadas polares. Muy bien, ¿cómo se calculan las trayectorias en coordenadas cartesianas? Trayectorias gamma en coordenadas cartesianas. Acuérdense cómo se definen las trayectorias, ¿no? Una trayectoria en un punto cualquiera, vamos a ponerlo como un vector con un punto P. Es el conjunto de las imágenes de la solución, ¿verdad? Y P, T, P es el punto inicial, tal que T esté en R, ¿verdad? En todo su dominio. En el caso de un sistema dinámico. ¿Puede bajar un poquito la cámara? Eso no lo pierdan de vista, que es... Las trayectorias no son más que las curvas integrales, pues, en el plano, ¿no? No tienen orientación si van positivas o no, son simplemente las... Entonces, en coordenadas cartesianas, las trayectorias gamma se calculan como derivando de y en dt, de y en dx, ¿verdad? O sea, y punto, por el teorema de la función implícita. Y entonces aquí, pues, dividen ustedes q de x ¿entre qué? Entre p de x, y, ¿estamos de acuerdo, Alonso? Y esta es la liga con las ordinarias 1, ¿no? Lo que vieron ustedes en EDO 1 no es en vano. Ahí se conecta con las ecuaciones que son exactas, cuando buscan el factor integrante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estamos? Ahí está el punto de conexión.
Y en coordenadas polares, ¿cómo calculamos las trayectorias? Trayectorias en coordenadas polares. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Es claro? Sí, profesor. Esto se conecta con EDO 1. Bien. Y aquí están escondidos los conjuntos límites, ¿no? También. ¿A dónde están escondidos los conjuntos límites? Es lo que vamos a ver. Bueno, entonces en coordenadas polares, ¿cómo son las trayectorias? Pues como que convertir esa ecuación cartesiana a coordenadas polares, pero nosotros podemos calcular directamente. Vamos a ver aquí. Me muevo hacia adelante. Ustedes me dicen cuando me muevo hacia adelante. Ya, profesor. ¿Ya? Ahora nos movemos más. Entonces, en coordenadas polares, en trayectorias gamma, gamma en coordenadas polares. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues dividir de R en de teta. Entonces, aquí es R punto entre teta punto. Entonces, esas expresiones que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Qué nos va a quedar? Si divides entre teta punto, pues nos va a quedar la R por el coseno de teta. R por el coseno de teta por P de R coseno de teta, R seno de teta, más R seno de teta, por Q de R coseno de teta, R seno de teta. ¿De acuerdo, Hugo? Sí, profe. ¿De acuerdo, Samantha? Cela. Ajá. Y abajo, pues vamos a dejar coseno de teta. Coseno de teta por Q. R coseno de teta. R seno de teta. Menos seno de teta. Por P. R coseno de teta. R seno de teta. ¿Sale? Esa sería la forma polar de las ecuaciones para calcular las trayectorias, ¿no? ¿Sí? Entonces esa sería la forma polar. Por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener la siguiente, ejemplo 1. Fíjense el ejemplo 1 que tenemos aquí, que sería menos y, y le aumentamos un término no lineal, menos x, y punto igual a x
más x cuadrada, perdón. X más x cuadrado. Aquí tenemos este sistema. Este sistema, observen ustedes que este sistema es x punto y y punto. Es un centro, ¿no? 0 menos 1. 1 y 0. Y solamente se le ha agregado un término menos xy, x cuadrada. Este es un término no lineal. ¿Sí? Se le ha perturbado con un término no lineal. ¿Sí lo notan? Sí. La parte lineal de este sistema. Vamos a poner sistema lineal asociado. ¿Cuál es el sistema lineal asociado? Samantha. ¿Cuál sería el sistema lineal asociado? El sistema lineal asociado, pues es este. ¿Puede bajar la cámara un poquito? Este es el sistema lineal asociado. Correcto. Esta es la parte lineal, o lo que se le conoce como parte lineal. ¿Sí? Esa parte lineal, ¿cómo es esta parte? Es un centro, ¿verdad? Si lo dibujan, es un centro. Aquí está el origen. Y si esto lo pasaran a coordenadas polares, lo que tendrían es que R punto es 0. Porque teta punto es igual a 1. Si lo pasamos a coordenadas polares. ¿Estamos de acuerdo, Hugo? Ajá. Sí, profe, totalmente de acuerdo. Samantha. Entonces, esta ecuación polar, pues es fácil ver que son centros, ¿no? Movidos en el sentido levógeno del sistema lineal. La pregunta es, ¿qué efecto tiene este término no lineal sobre este centro? ¿Lo va a destruir? ¿Lo va a dejar igual? ¿Lo va a convertir en un foco? Ajá. ¿O en qué se va a convertir ese centro? ¿Qué va a pasar con ese centro? ¿Ustedes qué creen que pase con ese centro? Al agregarle ese término no lineal. ¿Se destruye? ¿Se queda igual? En ordinarias 2, algo que vimos fue que si el retrato fase era una silla, ajá, al agregarle un término lineal, volvía a ser una silla. ¿Sí? Y si la silla era una silla. Si era un nodo, se volvía un nodo. ¿No? El teorema de Hartmann-Brockman aseguraba eso. Pero cuando se trataba de un centro, el teorema de Hartmann-Brockman no asegura que siga siendo un centro. No se puede decir nada de eso. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace uno es lo que hace uno es, con las ecuaciones que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a convertirlo a un sistema polar, pero el sistema no lineal. El sistema no lineal lo convertimos en algo polar. Ustedes me dicen si ya me puedo pasar. Esta parte es a lo que se le conoce como P. Y este es Q de X, ¿no?
Pues me dicen si ya nos podemos pasar. Ya, profesor, por mí ya. Entonces, si nosotros pasamos hacia este lado, al hacer las cuentas, sí, al hacer las cuentas con las ecuaciones que teníamos ahí, que R punto es igual a X por X punto más Y por Y punto sobre R. Sobre R, entonces, pues sustituimos lo que valen las ecuaciones. Recuerden que X punto es igual a menos Y XY, Y punto es igual a X más X cuadrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, X más X cuadrada. Entonces, al sustituir aquí, pues aquí X por menos Y menos XY más Y por X más XY cuadrada más X cuadrada R cuadrada. Esto nos da menos XY menos XY menos X cuadrada Y más X por Y más X cuadrada Y entre R cuadrada. Se cancelan todos los términos, ¿no? Bueno, aquí X cuadrada Y nos queda menos XY menos X cuadrada. Aquí me faltó una. Es que falta una Y, sí. Sí. Entonces aquí se cancelan todos y nos queda 0. Por lo tanto, R punto es 0. Ajá. Y en el caso del ángulo teta, teta punto es igual, ajá, a teta punto es igual pues al arco tangente, etcétera, que sería X por Y punto menos Y por X punto entre R cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí X por Y punto pues sería X por X más X cuadrada menos Y por X punto menos Y por menos Y menos XY entre R cuadrada. Esto es igual a X cuadrada más X cúbica menos Y cuadrada menos Y cuadrada menos X por Y cuadrada, ¿verdad? Más X por Y cuadrada entre R cuadrada. ¿Puede bajar un poquito la cámara? Sí. Menos XY. Y cuadrada, ¿no, profe? Ajá. La primera es X cuadrada más X cúbica más Y cuadrada, ¿no? ¿Sale? Entre R cuadrada, ¿no? Entonces aquí podemos factorizar, bueno, aquí tenemos R cuadrada por la suma de estos dos más X cuadrada más X por R cuadrada, ¿no?
porque se puede factorizar aquí. Aquí agrupamos estos dos entre R cuadrado. Aquí nos quedaría R cuadrado más X por R al cuadrado, ¿no? Entre R al cuadrado. Total que esto queda 1 más X. O sea que teta punto es igual a 1 más X. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ustedes me dicen y pasamos al otro lado para dibujar más o menos el retrato fase usando las coordenadas polares. ¿Ok? Por mí ya, profe. ¿Ya? Bueno. Bueno, vamos hacia este lado, para todos ya. Samantha, Isel, Alonso. Sí, sí, profesor. Sí. Sí. Entonces, fíjense lo que vamos a tener aquí. Vamos a tener un sistema de ecuaciones en coordenadas polares. Para este ejemplo. En el que R punto es igual a ¿qué? A 0. Y teta punto es igual a 1 más X. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Puedes subir la cámara, profe? ¿Pito? Sí, tenemos este sistema. ¿Cómo lo interpretamos? Aquí está el plano XY. ¿Cómo se interpreta? Bueno, el radio no tiene remedio, ¿verdad? Ese queda como no cambia. El radio se mantiene fijo siempre en todo el plano. Sin embargo, cuando el ángulo es levógiro el giro, cuando 1 más X es positivo, ¿no? Es decir, cuando X es mayor que menos 1. Si aquí tenemos el menos 1, ¿cómo interpretamos esto? Y aquí está el origen, ¿verdad? Si yo me coloco en un ángulo fijo y en un radio R0 fijo, aquí. Ajá. Vamos a ponerlo más pequeño. Si estoy en esta región, aquí está el ángulo teta 0, ¿verdad? Si estoy en esta región, si el radio R0 es menor que 1, ¿verdad? Si R0 es menor que 1, o el valor absoluto de R0 es menor que 1, quiere decir que no me voy a salir de esta banda, ¿no? Entonces yo voy a tener centros aquí. ¿Sí, no? Voy a tener centros. Si no, siempre y cuando el radio no vaya más allá del 1, voy a tener centros. ¿Están de acuerdo? Si yo comienzo en cualquier punto, aquí voy a tener centros. A ver, díganme si lo que estoy diciendo
No es una mentira. Ajá. ¿Vale? Hugo. No, todo bien, profe. A ver, Samantha, Isela, Alonso. ¿Verdad? Sí, profe, está bien. ¿Qué pasaría si el radio es, si el valor absoluto es exactamente 1? Alonso. Si el radio es exactamente 1. Mm, ¿No estáis de acuerdo que quién es para esto los conjuntos omega límites positivos? Son iguales, ¿verdad? Son círculos. Son bolas de radio. R0 y centro. ¿En dónde? En el origen, ¿no? Para cada son centros, ¿no? Los conjuntos omega límites y alfa límites, ¿no? Espero que eso sí lo vean con claridad, ¿no? Pero si el radio es exactamente 1, ¿cuál sería la situación, Hugo? Otra vez, profesor, sí que sí. Si el valor absoluto del radio es exactamente 1. Bueno, esto no lo analizan ahí en el PERCO, pero nosotros lo analizamos. Ajá. Ah, ok. ¿Qué pasaría? Pues es solamente una circunferencia. Si el radio es 1, es constante, bueno, es una circunferencia de ¿Qué radio 1. pasa? ¿Qué pasa con los conjuntos omega límites? Ujú. O sea, aquí en esta región X mayor que -1, estoy en la región donde los giros solamente son levógiros, ¿no? Sí, Son levógiros. Ajá. Entonces, yo tocaría este punto, ¿están de acuerdo, Alonso? Pi. Tocaría este punto, ¿no? Menos pi. sí, -1. Aquí menos 1. Entonces, estoy aquí y voy a dar la vuelta en esta dirección, ¿no? Y voy a llegar a este mismo punto. Ajá. O sea, este punto es sobre esta circunferencia. Esta circunferencia ya deja de ser una órbita periódica, ¿están de acuerdo? Ya deja de ser una órbita periódica. Se rompe la periodicidad, ¿están de acuerdo? Porque el conjunto de este punto, ajá, si P le vamos a llamar -1, 0, ajá, el conjunto límite positivo, ajá, de aquí, de este punto, digamos, por ser él es el mismo, ¿no? El punto P es el mismo punto, ¿no? También, porque ahí se queda, entonces es el mismo punto P. ¿Sale? Pero si yo tomo cualquier punto Q aquí, sobre ese círculo, ¿sí? Sobre ese círculo, entonces el gamma más el alfa límite de Q, pues sería P, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a morir aquí en P. Y el alfa límite de Q, pues sería igual P. Porque de ahí salgo, de ahí me quedo. ¿Estamos? ¿Puede bajar un poquito la cámara? Sí, ahí. Eso si R0 es igual a 0.
el punto P es, el que llamamos P es este, ¿no? Sí. Menos 1,0. O sea, en ese caso, pues se dice que ese conjunto, la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria de gamma, pues el de Q. Ajá. La trayectoria de Q, la gamma positiva de Q, pues sería este pedazo, ¿no? Así. Este pedazo de arco. Y la trayectoria negativa de Q sería lo de antes, ¿no? Son dos pedazos de círculos, ¿no? Pero toda la trayectoria está formada por, toda la trayectoria de Q está formada por el círculo de radio 1, por la bola de radio 1, por el círculo de radio 1, centrado en el origen, y de radio 1, pero sin el punto P, ¿verdad? Porque sería un punto de equilibrio, ¿no? Y la cerradura sí comprende el punto Q, el punto P, perdón. Ajá, a eso queríamos llegar con todo este ruido. ¿Está claro o no? Sí, profe. Ahora vamos a ver qué pasa si el valor absoluto de R0 es mayor que 1. ¿Cómo ven? ¿Cómo sería la cosa? ¿Qué pasa si R0? ¿Se alcanza a ver este color verde? Si el valor absoluto de R0 es mayor que 1. Bueno, R es positivo, entonces aquí no hay que ponerle valor absoluto, ¿verdad? Simplemente así, ¿no? Si R0 es mayor que 1, porque ya sabemos que en coordenadas polares el radio es positivo. ¿Qué pasaría cómo sería ese círculo? Entonces, lo que pasaría es lo siguiente. ¿Cómo sería, Samantha? ¿Seguiríamos trazando un mismo círculo o no? Isela, Alonso. ¿Cómo sería la forma? ¿Puede repetir, profe? La pregunta es, ¿qué pasa si R0 es mayor que 1? Si el radio lo tomamos más adelante de 1. ¿Cómo sería la trayectoria? ¿Y cómo sería el conjunto límite? ¿Cómo dibujaríamos la forma? ¿Isela? Mm, ¿Seguiríamos dibujando un círculo o no? mm,
La respuesta es que sí, seguiríamos dibujando un mismo círculo, porque R punto es 0, ¿verdad? Porque esta ecuación que Ah, tenemos, ya, o sea, el ángulo no va a cambiar. no, sí cambia el ángulo, ¿no? El ángulo sí. Sí, o sea, dibujamos un Ah, el R círculo. punto, sí, tienes Ajá, razón. aquí es círculo, ¿no? Entonces lo podemos dibujar. Dibujar aquí. Ajá. Mm, Solamente que este círculo, ¿sí se alcanza a ver o no? sí, sí se ve. Ajá. En esta región vamos a girar ¿hacia dónde? En un sentido levógido, ¿no? Pero aquí, justo cuando X valga menos 1, o sea, cuando crucemos esta línea, ¿verdad? El ángulo vale 0, θ punto es 0. Entonces aquí vamos a tener un punto de equilibrio, ¿estamos de acuerdo? Aquí. En esta región vamos a girar en el sentido levógiro y vamos a caer aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y luego aquí, cuando estemos en esta zona, vamos a girar hacia el otro lado, ¿se dan cuenta? Vamos a girar hacia el otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener un punto Q1 y aquí un punto Q2. Ajá. Entonces esta ecuación va a tener pues dos equilibrios, ¿no? ¿Verdad? Un equilibrio que es uno va a ser un equilibrio inestable. ¿Estamos? Va a ser inestable, ¿no? Y Q1 va a ser estable, ¿no? Va a ser un atractor. Q2 va a ser un atractor. Ajá. Entonces, si ustedes toman un punto cualquiera, Q, aquí, intermedio, vamos a tomar un punto intermedio Q. El conjunto límite positivo de Q va a ser el Q2, ¿verdad? Y el alfa límite de Q va a ser ¿quién? Q1. ¿Estamos o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Vamos a tener esa situación, ¿no? Localmente, alrededor de una región, digamos, alrededor de un círculo de radio menor que 1, se preserva el centro, pero a nivel global ya no se preserva el centro, ¿se dan cuenta? Porque van a surgir puntos de equilibrio. Ajá, aquí fuera de este punto, y cuando tienen que el círculo es exactamente 1, pues van a tener un punto de equilibrio que es por un lado es estable y por el otro lado no. O sea, va a ser como una especie de conjunto silla, ¿verdad? ¿Estamos o no? Vamos a tener una situación así. A ver si luego dibujamos con un simulador aquí lo pueden meter y se pueden dar cuenta de esta situación. Ajá. Entonces, no se preserva el centro, ¿no? ¿Vale? Si nosotros le agregamos a esa misma ecuación, ¿sí? A esta misma ecuación, a ese mismo sistema. Bueno, ustedes me dicen si ya me puedo mover hacia el otro lado. Profesor, ¿podría Sí. volver por qué no se preserva el centro? Bueno, aquí
lo que decimos en este sistema que tenemos aquí. Vean, aquí se alcanza a ver el... Voy a escribir aquí otra vez el sistema que estamos trabajando. Ajá. El sistema es x punto y punto es igual a 0 menos 1, 1, 0, x, y, más, ¿sí? Más, aquí menos xy. ¿Le puedo mover un poquito hacia esa esquina, por Sí. favor? Ujú. Sí, x, y, Gracias. ¿sí? Y aquí le pusimos x, le pusimos y cuadrada, ¿no? X cuadrada, x cuadrada, ¿no? Es el término no lineal. Término no lineal, ¿no? Estamos, fíjense, la manera en que estamos calculando las trayectorias sin integrar el sistema, porque si yo calculara las trayectorias de este sistema directamente, lo que haría sería esto, ¿verdad? Pondría en el numerador x más x cuadrada dividido entre quién, menos y, menos qué, menos xy. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que este sistema es equivalente, ajá, a tener x por más x cuadrada por dx, ajá, más y más xy por dy igual a 0. Entonces ustedes se acuerdan que en su curso, ¿con quién llevaron ordinarias o no? ¿Ya no se acuerdan? Tendrían que buscar un factor integrante para calcular las curvas integrales, y esas son las trayectorias, ¿no? Las ecuaciones de las trayectorias. Ajá. Si quieren, luego intentan hacer ejercicio para decir, a ver cómo calculamos el factor integrante, ¿no? Si es exacta o no es exacta, ¿no? Si no es exacta, entonces pueden ustedes buscar un factor integrante. Puede que tengan éxito, ¿verdad? Ajá. Parcial con respecto a x de esta parte sería y. Y con respecto a y, y con respecto a y sería 0, entonces no es exacta. ¿Vale? Bueno, pero la pregunta de quién, de Isela o Samantha, es que, ¿por qué no se, que explicara más lo que no se preserva el centro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el sistema lineal asociado a este sistema lineal, que sería esta parte, a nivel global, pues todos son centros, ¿no? En el origen, a nivel global. Para el sistema lineal. Pero lo que nosotros estamos viendo es que cuando le aumentamos este término no lineal, entonces este centro solamente se preserva en una vecindad del origen, ¿no? A nivel muy local, aquí se preserva el centro. Si nosotros extendemos más el espacio, o sea, nos ampliamos más, esta cosa roja, ya no es un centro, ¿verdad? Ya es una trayectoria que contiene un punto de equilibrio, P. Ajá. Esta trayectoria tiene un conjunto omega límite. Para cualquier punto sobre la trayectoria, el omega límite es P y el alfa límite también es P. Es decir, este punto es como una silla, ¿verdad? Por un lado es estable y por el otro lado es inestable. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Y si nos extendemos más allá, siguen siendo círculos las trayectorias. Pero
Pero esas trayectorias tienen dos puntos de equilibrio, ¿verdad? Uno inestable, que es el punto Q1, y otro que es asintóticamente estable, que es el Q2. De aquí son expulsados, ¿no? Somos expulsados, y aquí nos vamos a encontrar en Q1, ¿verdad? O sea, Q2 es asintóticamente estable, y Q1 es inestable, ¿verdad? ¿Sí? Y así cualquier trayectoria aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una familia que va hacia allá, otra hacia acá. ¿Sí? Aquí también, otra hacia allá y hacia acá. Aquí también. Es decir, toda esta línea son equilibrios inestables. Y aquí, a partir de arriba, son asintóticamente estables, son atractores. Esta región es atractora. Fíjense que este ejemplo está bonito, ¿no? Porque todo este segmento es un atractor y esto que está aquí es un repulsor. ¿Se dan cuenta? Es un repulsor. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe, ya quedó claro. Yo ¿Muy hice claro? Ok. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, de modo, pero yo espero que esto haya quedado claro. Ajá. Sí, profesor. En la siguiente clase, que es el viernes, vamos a comenzar hablando de que este ejemplo, léanse el ejemplo 2 y 3, lo que hacen es que si le agregan otros términos no lineales para un caso, estos centros se destruyen y se convierte en algo que es asintóticamente estable, ¿no? Es un atractor. El origen es un atractor. Y cuando le agregan otro término diferente a la misma parte lineal, este mismo equilibrio se vuelve un repulsor. Lo comentaremos llegando, ¿no? Y una vez que hagamos eso, pues definimos los focos o el foco centro. Ajá. El foco centro o el centro foco, es algo que no tienen los sistemas lineales. Los sistemas lineales no tienen un foco centro. Pues es una infinidad de centros que entre ellos, entre los dos centros consecutivos, hay una espiral, ¿no? Hay como un foco comprimido ahí, ¿no? Eso lo veremos luego, ¿no? Entonces les dejaré algún ejercicio de este tipo ahora para que lo trabajen. Y nos vemos el miércoles, ¿ok? El viernes. Isela, Viernes, Ángela, profe. Alonso. Sí, el viernes. Nos vemos el viernes. Claro, ¿Ok? profe. Sí. Gracias. 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 Oiga, profe, Sí, ya vi que ya se Alonso. abrieron los horarios del siguiente trimestre. ¿Usted va a dar la de ordinarias 2 otra vez? No creo. Es que se rola esa, algo así. Y la pusieron muy tarde, ¿no? Además. Ah, no sé, profe. Sí.